fortalézcase en fe, practique santidad, viva en la palabra, no se salga de ella y usted verá el resultado, aleluya, que usted sea testimonio vivo de la gloria de Dios, el reino de los cielos que está con nosotros, aleluya. Le damos la gloria al Señor también por esta Grey presente aquí en Barranquilla, un gozo tremendo poder compartir con ustedes esta palabra que nos santifica, cada día nos hace que pisemos y caminemos más un escalón, porque el Señor siempre nos está llevando a su territorio. El territorio del Señor es un territorio de santidad, es un territorio de fe, es un territorio de gozo, un territorio de victoria, aleluya. Oh Señor, gracias por eso. El nombre de esta prédica, las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte número 5. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Padre, yo te doy las gracias por esta palabra, palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de fuego. Gracias, Señor, por el alimento que no perece, el alimento eterno, aleluya. Gracias, Señor. Tú te tomas todo tu tiempo, Rey, para preparar lo mejor para nosotros, Señor. Esto mejor tiene que ver con eternidad, gracias. Tiene que ver con salvación, tiene que ver con el cuidado. Por eso es que tú dices en tu palabra que ningún hijo tuyo mendigará pan. El pan eres tú, Señor Jesucristo. Aleluya. Reprendo toda potestad, todo gobernador de tiniebla que quiera venir en contra de tu palabra, de tu enseñanza, Señor. Le atamos y le mandamos al abismo sin retorno en el nombre poderoso de Jesús. Tu Espíritu Santo de Dios ya mora en este lugar. Gracias, Rey, por maravilloso cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Gracias. Aleluya. Las pruebas de la iglesia al final de los tiempos, parte número 5. Y en verdad que nosotros hemos estado estudiando en las 4 prédicas anteriores sobre las pruebas de la iglesia al final de los tiempos y lo que debe de pasar para poder ser arrebatada la iglesia santa sin mancha y sin arruga. La prueba de la fe en Él y en su palabra, en sus promesas. La prueba de la santidad, la prueba de la fidelidad en el servicio, en la obra del Rey. Hemos hablado de la primera prueba, la de la fe, y ciertamente hemos usado el ejemplo del pueblo de Israel para demostrar cómo este pueblo no pasó la prueba de fe que el Señor le puso al frente. Y le digo, hermano, que por la fe es la garantía, escuche bien, para ser arrebatado. Sin fe no vamos a poder ser arrebatados. De tal manera que para Israel era un mandamiento que ellos como pueblo debían de cumplir. Pero no cumplirlo así, mecánicamente, sino con fe. No con religiosidad, porque la religiosidad no salva. Hermano, debían cumplirlo con santidad, con obediencia. Quien practica santidad es obediente, y quien es obediente practica santidad en la palabra. Fíjense ustedes que el Señor a través de esto anunciaba la Pascua. Estoy hablando de la Pascua de Cristo. Y mire usted que si los judíos, este pueblo pequeñísimo, este pueblo nada trascendental desde el punto de vista humano,
La misericordia y el amor de Dios se derramó sobre este pueblo pequeño. Los judíos hubieran guardado a través de sus generaciones dicha Pascua. Y mire usted que esta Pascua que la representa nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel hacía una Pascua que no es la misma Pascua, no practicaron la misma Pascua. Allí era simbólica por un año, pero nosotros hacemos y recibimos una Pascua por siempre. Pero dicen las Escrituras que cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez aquí a esta tierra, hubieran creído que era el cumplimiento de la Pascua, hubieran recibido el sacrificio de Cristo, aleluya, hubieran entrado al nuevo pacto, pero la tremenda incredulidad en que se movía este pueblo, la tremenda apostasía, la tremenda rebeldía, no se los permitió. Usted puede leer en su casa todo el capítulo 31 del libro de Jeremías y se da cuenta una descripción tremenda que hace el profeta allí. Pero quiero decirle en esta noche que la Pascua no solamente fue requisito para Israel, sino que también lo es para la iglesia. Y es indispensable, hermanos, hermanas, permanecer en la Pascua. Y yo quiero subrayar esta palabra, permanecer en la Pascua. Permanecer en el nuevo pacto. No pisotear la sangre del Cordero para poder ser arrebatados. Hermano, para recibir todas las promesas que el Señor nos ha dado de eternidad. Pero de la misma manera que el pueblo de Israel, muchas iglesias no están pasando la prueba de fe. Obviamente el pueblo de Israel no la pasó y muchas iglesias no la están pasando. Están apostatando, están pisando la sangre del Cordero. Y por eso se está cumpliendo la palabra al pie de la letra de el reverber de la apostasía que está llegando a la nariz del Señor. Tremenda señal del final de los tiempos. Aleluya. De tal manera que quiero continuar en esta noche con el tema que dejamos pendiente en la prédica del miércoles pasado. Dijimos que la Pascua fue dada a Israel para 3 tiempos. Yo quiero que recuerde esto. Yo se los voy a recordar, pero quiero que los anote. Para 3 tiempos. Y vimos los 2 primeros. Nos quedó pendiente el tercer tiempo. Yo quiero que recordemos los 3 tiempos porque nos enseña. Para el tiempo en que estaba en Egipto como requisito para permanecer con vida y poder salir de Egipto. Estoy hablando del pueblo de Israel. B, la palabra de vida sobre la Pascua del Señor se la dio al pueblo de Israel también para el tiempo en que entrarían a la tierra prometida. Y C, la palabra de vida sobre la Pascua, el Señor se la dio a Israel también para siempre, para entrar al reino eterno. Y este punto C, mis amados, es el que vamos a desarrollar en estos momentos. De tal manera que yo te quiero convidar, te quiero citar a que leamos Éxodo 12:13. Este Éxodo 12:13 lo leímos muchas veces en la prédica pasada, pero quiero que lo leas conmigo ahora. Si lo tienes, me regalas un amén. Amén. ¿Lo tienes? Dice de la siguiente manera: y la sangre os será
por señal en las cosas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que tendrá la Pascua como estatuto perpetuo, eterno, le está diciendo, hermano, que celebrará a Cristo. Escucha, celebrará a Cristo por la eternidad, aleluya. Y esta celebración, hermano, hermana, es la celebración de la fe en la Pascua, es decir, en Cristo Jesús, que es nuestra Pascua y la de Israel. Y miren que esta celebración es la entrada a la Nueva Jerusalén, a la tierra nueva, a la cual tenemos acceso por mantenernos en la Pascua, por nosotros estar bajo la Pascua, sumergidos en la Pascua, aleluya, en la sangre preciosa de Jesús, el Cordero inmolado, aleluya. El Señor le dio un mandamiento a este pueblo, estoy hablando del pueblo de Israel, sobre celebrar la Pascua el mes primero. Por cuanto en este mes fue que el pueblo de Israel salió de Egipto. Pero también dio otro mandamiento, hermano, que encontramos en el libro de Números capítulo 9, versículo 13, y quiero que lo busques y lo leas conmigo. Números 9, 13 dice: mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal llevará su pecado. Yo quiero que ustedes observen en esta lectura cómo dice que el que dejare de celebrar la Pascua será cortado entre el pueblo. Yo quiero que me sigan esto, hermano. Israel dejó de celebrar la Pascua. Mire esto, la dejó de celebrar. Aleluya. Yo quiero que veamos los tiempos en que fue celebrada por el pueblo de Israel. Les voy a dar unos numeritos. 1. En la tarde del éxodo de Egipto. Tú puedes ir, no lo vamos a leer aquí, tú puedes ir a Éxodo 12:28. 2. El segundo año después del éxodo. Números 9. Es decir, capítulo 9, del 1 al 5. Es para que leas en casa. 3. Cuando entraron a la tierra prometida, Josué 5:10. 4. Cuando Salomón edificó el templo, segunda de Crónicas 8:13. 5. Cuando Ezequías trajo avivamiento por medio de la palabra, segunda de Crónicas 30:15. 6. Cuando Josías trajo avivamiento por la palabra, segunda de Reyes 23:21, segunda de Crónicas 35 del 1 al 19. Y 7, mis amados, cuando se dedicó el segundo templo, Esdras, capítulo 6, versículo del 19 al 22. Aleluya. Estas fechas que te estoy dando, en toda esta fecha el pueblo de Israel celebró la Pascua. Cuando terminó la época de Josué, durante la época de los jueces, la palabra enseña que Israel apostató de la fe, se apartó del Señor, aleluya, y de su palabra, e hicieron, dice la palabra, abominaciones delante del Señor. Pero mire que el Señor tenía tremenda misericordia, porque cuando clamaban por causa de los enemigos que venían contra ellos, que los oprimían, Dios enviaba un libertador, Dios enviaba un juez que peleaba las batallas, y la tierra entonces reposaba por un tiempo
y todo volvía allí, en ese tiempecito, a la tranquilidad. Pero nuevamente el pueblo regresaba, hermanos, a sus pecados. Y entonces venía otra vez la opresión, porque usted sabe que el pecado produce opresión. ¿Amén o no amén? Israel estuvo así cerca de 350 años, hermano. Mire cómo ese pueblo entraba en unos estadios tremendos. Estuvo 430 allá en Egipto, en esclavitud. Y aquí habla de unos 350 años después, hermano. Y viene la época entonces de los reyes, que inicia con Saúl. Acuérdense ustedes. Y posteriormente Saúl es reemplazado por David y entra en su reinado. Y fue durante la época del rey Salomón, y quiero recordar esto, que Israel pudo celebrar una Pascua conforme a como el Señor la había instituido, la había mandado en la ley de Moisés. Pero sabemos que Salomón, el siervo, apostató de la fe. Dice que dejó los caminos del Señor y adoró a los demonios, porque pudo más las mujeres de Salomón de llevarlo a adorar dioses ajenos por complacencia a ella. Después de Salomón, sabemos que el pueblo se dividió en dos, y mire que Israel, que era el reino del norte con su capital Samaria, y Judá, que era el reino del sur, con su capital Jerusalén. Durante este periodo largo, Israel estuvo en pecado siempre, hermano. Y mire que Judá tuvo reyes piadosos. Y dos de esos reyes piadosos fueron Ezequías y Josías. En la época de este rey Ezequías, se celebró una Pascua, pero no conforme al Señor, porque los sacerdotes no estaban en santidad, no eran santos, no se habían santificado. Y dice la palabra de Dios que Ezequías hizo lo recto delante de los ojos de Dios, conforme a como lo hizo David, y al subir al trono abrió las puertas del templo, aleluya, y restauró la casa del Señor. ¿Y por qué restauró la casa del Señor? Porque la casa del Señor estaba arruinada. Porque el pecado produce ruina en la casa del Señor. Antes de Ezequías reinó su padre Acaz, quien hizo cosas terribles, cosas abominables, como pasar a su hijo por fuego, sacrificó y quemó incienso en lugares altos, hizo muchos altares. Dice la palabra que ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Ahí está Damasco. Acuérdense ustedes que la profecía dice que dentro de poquito, Salmo 83, sacó todos los utensilios del templo, lo quebró y cerró las puertas. Esto lo puede usted leer en su casa en Segunda de Crónicas, capítulo 28, versículo 24. Pero yo quiero que lea conmigo aquí inmediatamente Segunda de Crónicas 31. Segunda de Crónicas 31. ¿Lo tienes? Aleluya. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén, a la casa de Jehová, para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados. ¿A qué se le parece eso? Ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. No había suficientes sacerdotes santificados. Hermano, eso es lo que le está pasando a la iglesia.
Miren cómo dice que no se había podido celebrar la Pascua porque los sacerdotes no estaban santificados, pues ellos tenían inmundicia. Y mira que el templo estaba lleno de inmundicia. Porque no son las paredes, hermano. Es quien está dentro de las paredes. ¿Verdad? Yo quiero que sigamos leyendo 2 de Crónicas 30:15. Entonces sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes de segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Miren cómo dice que celebraron la Pascua en el segundo mes. No se hizo en el primer mes. Esto es muy importante, como dice la ley, porque los sacerdotes no estaban santos. De nada sirve ofrecer algo al Señor si no estamos santos. Mire que en la época de Josías, el avivamiento por la palabra causó la santificación de los sacerdotes. Y vemos que se celebró una Pascua, hermano. Se celebró una Pascua como no se había realizado desde los jueces. ¿Quiere leer conmigo? 2 de Crónicas 35:17. Búscalo, por favor. Segunda de Crónicas 35:17 dice, ¿lo tienes? Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua, hermanos, se llevó a cabo el primer mes, como dice la ley de Moisés, y siguiendo todas las instrucciones, escucha, siguiendo todas las instrucciones que había dado el Señor, dice que no hubo una Pascua como esta desde los días de Samuel el profeta. Ningún rey la celebró como la celebró Josías. Ciertamente, hermanos, una Pascua única, una Pascua especial. Debido a la restauración de la palabra, porque la palabra se había perdido. Se le había perdido el libro a los judíos. Yo quiero que recordemos que el libro de la ley fue encontrado en el templo, y dice la palabra que el rey Josías estuvo muy interesado en que este libro se abriera. La palabra de Dios había sido olvidada por mucho tiempo por este pueblo. Y dice la Escritura que a los 18 años del reinado de Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa de todas las inmundicias, envió a 3 varones, aleluya, a que reparasen la casa de nuestro Señor. ¿Y qué pasó con esto? Ustedes saben que durante ese tiempo la casa del Señor había sido olvidada, la casa del Señor estaba arruinada por el pecado. Y en este proceso de reparación hallaron el libro de la ley y se lo llevaron entonces al rey Josías, quien al leerlo lo entendió y lo creyó, aleluya. Lo entendió y lo creyó, lo recibió, hermano. Se rasgó, dice la palabra, sus vestidos porque vio que el pueblo había hecho todo lo contrario a lo que decía el libro en la ley. Y dijo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo está viviendo este pueblo a espaldas del rey? Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 18. Vamos a leer. ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro.
Segunda de Crónicas. (18) 34:18. Voy a leer de nuevo. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Isaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. El entendimiento de la palabra de Dios por el Espíritu Santo produjo arrepentimiento, hermanos, en Judá, y produjo un avivamiento tremendo. El rey se dio cuenta entonces que el pueblo y sus padres no habían guardado los mandamientos del Señor. Yo quiero destacar, hermano, que Josías tuvo fe. Aleluya, esto es muy importante. El rey tuvo fe. Dice la palabra que creyó con todo el corazón. Todo lo que estaba escrito en el libro lo creyó, lo recibió. Era el libro de la ley, era la verdad. Y dice que ciertamente vendrían los juicios de Dios, y de la misma manera el Señor, mirando estos juicios que llegaron sobre el pueblo de Israel, de la misma manera el Señor quiere producir en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de los últimos tiempos, estoy hablando de esta iglesia. Arrepentimientos de pecados, que abran sus ojos, que se pueda ver la inmundicia, que se entienda que lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia, sobre el arrebatamiento y el juicio, ciertamente va a acontecer muy pronto. Y el diablo le ha dicho en el corazón y en la mente a los feligreses, desde que están diciendo eso. Eso no es por ahora, tranquilo. Sigue viviendo igual. Yo quiero que usted tome nota de esto, hermano. No hay avivamiento sin la palabra de Dios. No hay avivamiento sin que se lea, se entienda y se tenga fe para creer en la palabra de Dios. Ya hemos dicho infinidad de veces que la palabra de Dios intelectualmente no tiene ningún valor. Esto no tiene nada que ver con salvación. Y ciertamente esto es lo que ha pasado en la iglesia de estos tiempos finales. Hermano, la iglesia ha perdido la prueba de la fe. No ha guardado la fe. Está vaciada de fe porque está vaciada de la palabra de Dios. El libro se ha perdido para muchas iglesias. Así como en la época de Josías. Que parece una coincidencia, ¿verdad? Pero no hay tal. Es como muy parecido. Lo que pasó allá con lo que está pasando ahora, se les perdió la palabra. Y es terrible que la palabra se pierda. No quieren saber nada del libro, no quieren saber nada de la Biblia, no quieren saber nada de la palabra de Dios. Si la toman pero como fuente de ganancia, si la usan pero para tergiversarla, para hablarla de acuerdo a las concupiscencias en que se mueven los mismos pastores. Eso es lo que está ocurriendo. La quieren cambiar. Así ellos medran la palabra de Dios, es decir, la usan para obtener beneficios. El evangelio no tiene nada que ver con beneficios materiales. Nada, hermano, nada. Los apóstatas no quieren escuchar este discurso. Les da fastidio porque ellos tienen esto como una fuente de ganancia particular.
Pero es por haber abandonado la fe, por haber abandonado la palabra, mis hermanos. Miren que el pueblo de Judá no pudo celebrar la Pascua antes del tiempo de Josías. Pero con este rey se pudo hacer porque fue hallado el libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, esa que el diablo detesta. Porque sabe que en ella está la vida eterna, mis amados, y ella habla del Cristo vivo. El testimonio del rey está allí. ¿Quieres ir conmigo a Juan 5:39? Mira cómo dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mire, hermano, hermana, presta atención. Cuando el Señor dijo esto, también dijo lo siguiente en Juan 5:40. Búscalo para que veas lo que sentenció aquí. Presta atención, hermano, lea conmigo Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aquí gloria de hombre, aquí gloria del Señor, aquí por fe, aquí por vista. Entonces comparo la gloria de los hombres y la gloria del Señor, aquí por fe, aquí por vista, y digo, me quedo con la vista. Necesito ver, necesito hacer el registro, necesito hacer el cálculo, necesito que la ciencia me lo demuestre. Eso está pasando. Así están muchas iglesias, hermanos, que se han apartado. Muchas iglesias que están en apostasía, que han perdido la prueba de la fe, lamentablemente. Están en la gloria de hombres, han preferido la gloria de hombres, no quieren buscar la gloria de Dios. Y el Señor Jesús dice que el que no busca la gloria del Dios único, sino la suya propia, no tiene amor de Dios. Y el que no busca la gloria de Dios, no puede creer, no puede tener fe, hermano. Si usted no cree, no tiene fe. Y en Juan 5:43 dice que los que hacen todo esto no reciben al Señor, aleluya. Y aquí se refiere al anticristo. Cuando dicen que si viniera otro en su propio nombre, a ese sí recibiría. Y eso es lo que va a hacer el pueblo de Israel. Y esto impacta, hermano, mucho. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia apóstata de hoy está en su propia gloria. Tremendo esto. Ellos están conjugándose en su propia gloria. Buscan la gloria de hombres. Han perdido la prueba de la fe. Esta iglesia está vaciada de la fe genuina. No tiene amor, el amor de Juan 3:16. Por tanto, ya está lista para recibir al anticristo. Esa iglesia se va a quedar en la tribulación. ¿Dónde le firmo para decirle que la iglesia apóstata se va a quedar en la tribulación? Antes del rey Josías, ni en Israel ni en el pueblo de Judá hubo Pascua. ¡Qué tremendo! Como el Señor mandó, porque no había santidad, fíjese usted. No había fe, no había fidelidad. Y estos eran los requisitos indispensables para poder celebrar la Pascua. Después entonces de la época de Josías,
Cuando se celebró esta Pascua, una Pascua tan poderosa, dice la palabra de Dios, las demás es la historia que nosotros conocemos. El juicio, hermano, la quema del templo, la destrucción de Judá, la destrucción de Jerusalén, de sus ciudades y la deportación a Babilonia. Eso aconteció. ¿Estaba escrito que iba a acontecer? Sí, porque el Señor siempre tiene sus profetas que hablan y advierten para que aquello no ocurra. Pero ciertamente les ganó a este pueblo de Judá y a este pueblo de Israel, les ganó la desobediencia, el no creer, el estar de espalda a la palabra y el no tener ninguna fe. Pero fíjense usted que después de los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías, mire, los judíos regresaron a Jerusalén. Y aconteció otra Pascua en la época de Esdras. Acuérdense ustedes que Esdras, un amador de la palabra. Esta Pascua fue celebrada, hermano, en la dedicación del segundo templo, escuche, que se edificó en la época de Zorobabel. Primero se edificó el altar, luego se pusieron los cimientos del templo. Yo quiero que leas conmigo Esdras 3:2 para que veas cómo dice. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadab, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Observe usted un detalle precioso. Hoy en día, hermano, hay una situación semejante a del regreso de los judíos en la época de Esdras. Ya regresaron también en grandes cantidades. Presta atención a lo que te estoy informando. Ya regresaron en grandes cantidades desde el año de 1948 y ya han pasado 70 años. Y la construcción del tercer templo, escucha, la construcción del tercer templo es una clara señal de que estamos en los tiempos del fin. Pues ya todo está listo. ¿Y qué es todo lo que está listo? Sacerdotes, utensilios, vestiduras, la vaca alazana para los sacrificios. Y recientemente ocurrió un evento profético, y es que aconteció la construcción del altar y un sacrificio en él. Y yo quisiera que, aquí está la imagen, quisiera que ustedes observaran esa imagen. Aleluya. Ese fue como una especie de simulacro. Pero mire usted que en la época de Esdras, después del altar y de los cimientos, aleluya, se construyó el templo. Y su dedicación se llevó a cabo en la Pascua. Es decir, con la Pascua. Lee conmigo Esdras 6. Esdras 6, versículo 16. Esdras 6, versículo 16. ¿Lo tienes? Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, y conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos, y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero.
porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios, aleluya. Y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Hermanos, pudieron celebrar la Pascua porque los sacerdotes y levitas estaban santificados, estaban limpios. Esta Pascua fue de gran gozo, dice la palabra de Dios, pero después, hermanos, sabemos que el pueblo de Israel se desvió hasta la primera venida de Cristo. Qué cosa tan tremenda. Se desvió. Cuando el Señor vino a buscar las ovejas perdidas a la casa de Israel. Y miren ustedes que durante este tiempo los judíos practicaban la Pascua, pero como un ritual vacío. No tenía ningún efecto. Cuando el Señor Jesús se perdió a los 12 años, fue para una Pascua. Tú puedes leer eso en tu casa en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 41 y 42. Durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él vivió varias Pascuas. Él vivió varias Pascuas. Pero déjame decirte que la verdadera Pascua, óyeme bien, la verdadera Pascua fue su sacrificio. Y por eso nosotros estamos aquí. Y nos gozamos. Hermanos, los judíos no entendieron que el Cordero Pascual era Cristo, no lo entendieron. Que esta Pascua era la más importante, era la Pascua principal y la que celebrarían eternamente, hermanos, para el cumplimiento de la palabra de Éxodo, el capítulo 12, versículo 14, sobre la Pascua de Egipto, que les recordaba la liberación que había hecho el ángel de Jehová a través de Moisés y los había sacado de la esclavitud, los había sacado del mundo y los había traído para que le adoraran en libertad y en gozo. Aleluya. Israel no entendió porque no tuvo fe en el Hijo de Dios. No creyó, mis amados. Y fue por fe que Moisés celebró la Pascua, aleluya. Fue por fe. Pero fíjate tú que el Señor es tan bueno que ha preparado un tiempo, aleluya, en el que se celebrará la Pascua verdadera durante la tribulación, cuando reciban al Cristo vivo, en medio del padecimiento, en medio de la tribulación, en medio del dolor. Y ciertamente la van a seguir realizando esta Pascua, celebrando esta Pascua durante el reino milenial y durante el reino eterno. Eso va a ser el pueblo de Israel y nosotros también. Porque celebrar al Cristo, celebrar al Dios Salvador, celebrar al Cordero Pascual, hermano, eso es celebrar la Pascua. Nosotros que somos la iglesia, no cualquier iglesia, nosotros somos una iglesia santa. La vamos a celebrar esta Pascua por siempre. Para que usted no se le olvide la importancia de la Pascua. La Pascua es salvación, la Pascua es limpieza, la Pascua es justificación. La Pascua es la gloria del Rey. Dale la gloria al Señor por eso. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Oh, yo te pido, Señor, que nosotros guardemos esta fe, Señor, en el Cristo vivo,
que no pisoteemos su sangre poderosa. Señor, tú nos conquistaste, tú nos libertaste a través del Cordero Pascual. Y por eso nosotros somos libres en Cristo Jesús. Tú estás a la diestra del Padre y nos justifica. Nosotros aparecemos justos delante del Padre porque tú nos presentas delante del Padre. Aleluya. Lo que teníamos que pagar, tú lo pagaste, Señor. ¿Qué nos queda a nosotros? Guardar esta salvación con temor y temblor. ¿Qué nos queda a nosotros? No pisotear tu sangre. Estar pendiente de esta Pascua maravillosa. Esta Pascua que vino por nosotros. Esta Pascua que nos lleva al reino milenial y al reino eterno. Aleluya. Esta Pascua que nos da el derecho de estar con el Rey por siempre. Que nos va a dar el derecho de gobernar y de trabajar en esa obra perfecta del Cristo vivo durante ese milenio. Gracias, Señor. Gracias, porque no vamos a pasar por esta tribulación, Señor, que se avecina para el pueblo de Israel. Pero tu misericordia es grande. Y tú, Señor, durante la gran tribulación, cuando entonces ellos sí reciban al anticristo, y cuando descubran que no es Jesucristo, entonces amarán al Señor y lo recibirán con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo, con todo, mis hermanos. Y no se apartarán de Él. Si te encuentras en la ciudad de Barranquilla, te invitamos a nuestra sede en el barrio Ciudad Jardín, calle 79B, número 42, 191.